seguir con nuestra revisión hematopoyética y tengo un anuncio. El próximo, bueno, no el próximo, el lunes 29 de enero tendrán su primer examen parcial. Aprovecho de recordarles, leer bien, contestar solo lo que se les pregunta, porque tienen tiempo, se quedan, contestar lo que se les pregunta, sin introducción, porque ahí mientras más hablas, más te puedes equivocar. Durante la semana, va a ser publicado el temario. Y me imagino que ya ustedes vieron la primera parte que les conté de sangre, ¿correcto? En clase. Bien, entonces, vamos a continuar con los aspectos vinculados a la alteración en la síntesis de hemoglobina, ¿verdad? Alteración en la síntesis de hemoglobina, que como ya vimos anteriormente, si hay una hemoglobina compuesta por una parte proteica, forma 9, y otra parte aproteica, ¿verdad? Tipo M, el problema puede estar ubicado en alguno de los dos compartimientos. Ya revisamos los relacionados con el hierro. ¿Quiénes eran? Falla en la síntesis de hemoglobina por hierro. Anemia ferropénica. ¿Qué otro? O el hierro falta, o el hierro es secuestrado. Entonces allí ubíquense, o el hierro falta, no está disponible bien por la dieta o bien por alguna alteración de base del paciente, o el hierro está secuestrado. ¿Dónde está secuestrado? En los macrófagos. ¿En qué condición? En la anemia de la inflamación. ¿Ok? O anemia de las enfermedades crónicas, como se llamaba antes, ahora la llamamos anemia de la inflamación. ¿Dónde otro sitio donde puede estar secuestrado ese hierro? En el enterocito hematopoyético. Entonces, falla la síntesis de hemoglobina porque el hierro no se puede usar, no está disponible. ¿Dónde está? En las mitocondrias. ¿Y cómo se llaman ese tipo de alteraciones? Anemia sideroblástica. Característica es que tiene un sideroblasto en anillo. ¿Y por qué está en anillo? Porque se comprometió, no es su anillo. Porque las mitocondrias están perinucleares. Entonces, como el hierro se queda allí, cuando tú tiñes, lo ves en anillo. Okay, entonces estamos claros de esos problemas relacionados con el hierro. Ahora, había otros problemas relacionados con la parte proteica, con la hemoglobina, ¿verdad? Y como vimos que hay una condición que afecte la estructura. Ya no está así como debe estar globular, ¿verdad? Sino que está distinta. Hay interacciones entre, imagínense, la hemoglobina es una proteína globular, 4 subunidades con 4 M's que tienen que interaccionar de una manera muy crítica para poder ejercer la función. Ok, entonces, esa parte también es crítica, la parte espacial es crítica. Y como vimos, una mutación puntual, el cambio de una base por otra, puede conducir a que esa hemoglobina polimerice, afecte la estructura del eritrocito y ya no sea capaz de hacer su función, que es transporte óseo, ¿verdad? Y
CO2 también, no solamente oxígeno. Y eso se llama, por ejemplo, cuando polimeriza la hemoglobina en el eritrocito, y es una mutación puntual que afecta a la beta-globina. Tenemos allí un ejemplo de lo que es la estructura, una mutación se afecta a la estructura. Hay otro problema que afecta la síntesis de la hemoglobina en su parte proteica, que condicionan unos síndromes o una condición, valga la redundancia, que se denomina talasemia. ¿Por qué talasemia? ¿De dónde viene ese nombre? Talo, ¿qué es? Talo es agua. Y se descubrió, o sea, la gente del Mediterráneo tiene esta mutación. Entonces, las talasemias es una alteración fundamentalmente de cantidad. O no se sintetiza, lo cual es compatible con la vida, en el caso de la alfa-talasemia, o se sintetiza en muy baja cantidad. ¿Ok? Bien, entonces, para que haya una buena eritropoyesis, vamos otra vez a recordar lo que vimos en las primeras clases. Hay factores que son críticos, factores intrínsecos, que son factores de transcripción, factores extrínsecos, que son factores de crecimiento, citosina, factores de crecimiento, lo repito, y otros moduladores como son los microARN. Nosotros habíamos visto cómo, y habíamos insistido solamente en dos factores de transcripción críticos para que se dé la eritropoyesis, como es que este factor PU, que como les dije, se asocia a secuencias ricas en purina, debe estar bajo, mientras que GATA1 debe estar alto, para asegurar que la célula madre, que tiene capacidad de autorrenovarse y de diferenciarse, elija la línea eritropoyética. ¿Correcto? Entonces, si es lo contrario, se le va a ir, como bien dice aquí, la posibilidad que se vaya para la línea granulocítica o mielocítica, porque vienen de aquí y ella se puede autorrenovar y se puede diferenciar a eritrocito. ¡Ay, qué chévere! Entonces, es el rojo. ¿Ves que tiene aquí? Tiene aquí una rayita horizontal que frena la diferenciación hacia la línea eritroide. Mientras que GATA1 frena a GATA2 y permite esta diferenciación hacia el eritrocito. Porque GATA2, recuerden que está más comprometida con la autorrenovación, mantener el pool de células madre. Entonces hay ese concierto que en función de lo que esté mandando el organismo, necesito glóbulos rojos, se me va la línea. Y eso va sola. ¡Ay, que lo adelanté con esto! Ajá. Pero bueno, ¿dónde estaba? Es para arriba. Ok. ¡Ay, Dios! Ahora. El 24 me agarró enredada. Ok. Aquí. Bien. Entonces, asegurar que esto vaya para acá. GATA2 asegura que esto no se agote. Y GATA1 asegura
que se diferencia. Y aquí, como ven, eritropoyetina es crítica, además para mantener estas dos unidades formadoras, tanto la GURS como la unidad formadora de color. Entonces, de aquí les puse, GATA1 es el máster de la diferenciación eritrocital. Por ello es crítico que esto esté en buen nivel. Ahora, GATA1, que es un factor de transcripción, debe estar seteado para que esté en buenas condiciones. Ese chequeo lo hacen proteínas como la HSP70, que es una proteína de choque, heat shock protein, de choque térmico. ¿Y qué hace ella? Esta HSP70, eritropoyetina, estimula a HSP70 que está en el citosol que se vaya al núcleo, y en el núcleo protege a GATA1 de la acción de las caspasas. Porque esto no puede estar prendido todo el tiempo, tiene que haber un control, y ese control viene dado por la actividad de caspasas, de ubiquitina ligasa, para que eso vaya al proteasoma y se degrade o se mantenga en los niveles altos. Entonces, acá, ¿qué ocurre? Que esta proteína de choque protege a GATA de la caspasa, pero también GATA1 requiere de complejos. Estos son otros factores que permiten que TIF, que es un factor de transcripción intermedio, también induzca la diferenciación y se genere la señalización mediada, por ejemplo, por un factor de crecimiento como el factor transformante beta. Y asegura entonces que esto termina acá en un reticulocito, en sangre periférica y finalmente un eritrocito funcional. ¿Verdad? Si todo esto ocurre, estamos bien. Y como ven, en este paso, fíjense, la concentración de hemoglobina comienza a aumentar a medida que se va diferenciando y los genes o las proteínas que no tienen que ver con la hemoglobina van disminuyendo. ¿Estamos claros? Allí, en cuanto a la fíjate, TIF es un factor que también va a favorecer la transcripción y el buen nivel de GATA1. TIF. Pero ¿qué ocurre? Que si requieres hacer un complejo como está marcado aquí con SMAT, pero ¿qué ocurre? Si SMAT por alguna razón está muy elevado, entonces TIF va a estar deficiente. Para que TIF llegue al núcleo y haga su función con GATA1, requiere de formar un complejo con SMAT2. Pero SMAT forma también complejo con una proteína análoga a ella que se llama SMAT4, y eso entonces más bien no favorece la proliferación, sino que inhibe la proliferación y la diferenciación. Y lo menciono porque en estas condiciones que vamos a ver hay aumento de SMAT. Se ha encontrado que SMAT2 está aumentado. Y eso puede explicar entonces que no haya la maduración. La maduración del proeritroblasto a eritrocito. Fíjense que aquí estamos hablando de un problema de maduración. ¿Y a qué conduce? Si no se madura esa célula, ¿a qué conduce? A que se muera. A que se muera. Esta célula se va a morir dentro de la médula ósea. Y eso es lo que llamamos eritropoiesis ineficaz. Todos tenemos un poquito de eritropoiesis ineficaz. Nada perfecto en la biología. Pero acá está, en estas condiciones, está aumentando. Fíjense que
cuando revisamos alteraciones en los precursores, que son, ¿cómo se llama? Los estroblastos y los déficits de vitamina B12 y de fólico, también había eritropoyesis inefectiva. Los proestroblastos morían dentro de la célula. Pero allí el problema no es que SMAD estuviera aumentada o que HSP70 no exista. Allí el problema es que no había timidilato para dividirse. Entonces se ponía una base equivocada, como es el uracilo, porque no estaba el timidilato. Bien por trampa de folato, bien porque falta de vitamina B12, por el problema que haya ocurrido, pero al final el núcleo no tenía la base para meterla. Y como estos son sistemas de chaperones que están, y no solamente ellas, sino otras proteínas que están corrigiendo los errores que hay en la síntesis de ADN, corrigen, pero no pueden corregir porque no existe la base, entonces se muere dentro de la médula ósea. Y también hay eritropoyesis inefectiva. Y esa misma condición es característica para las talasemias. En las sideroblásticas también hay eritropoyesis inefectiva. Y por supuesto en las aplasias, que se quedan muertas al dentro. Ok, entonces, si nosotros sabemos que tenemos los genes que codifican para las globinas, están en estos dos cromosomas, ¿verdad? Y que tenemos la posibilidad de formar estas hemoglobinas, la correcta, la fetal y la A2, estos tetrámeros que están formados acá, estos tetrámeros son muy solubles, altamente solubles, no hay problema. Ellos están en su citosol perfectamente. El problema es cuando no hay síntesis en alguna de las cadenas y se genera un desbalance, porque no tiene con qué aparearse. Alfa no consigue la beta. ¿Y qué ocurre? Entonces, como les dije, en las talasemias tenemos eritropoyesis inefectiva y podemos tener disminución o ausencia de las cadenas, de alguna de las cadenas, ¿verdad? Entonces, el problema de la disminución puede estar vinculado a que en efecto el gen no está bien activo, no se está produciendo la proteína, o que hay problemas en su traducción, en el procesamiento, en la estabilidad del mensajero. Son muchos problemas que pueden estar ocurriendo allí. ¿Eso se debe a una mutación del gen o un problema ya del... Puede haber deleciones, inserciones, cambios del marco de lectura, un abanico de posibilidades que altere la función del gen. Y esos tetrámeros, al estar disminuidos, por supuesto, baja la síntesis de hemoglobina, va a haber hipocromía, no hay suficiente hemoglobina que llene esos glóbulos rojos, y va a haber microcitosis. Y esto es bien importante, porque ustedes, el paciente, no le va a llegar aquí con tengo talasemia. No les va a llegar así. Y entonces generalmente se confunden con déficit de hierro. Graso error, porque ya ellos tienen una sobrecarga de hierro. Entonces, ¿verdad? Entonces, fíjense qué ocurre en esta condición. Bien en la alfa o la beta talasemia, bueno, como dijimos, disminución en la síntesis de alfa globina, las alfa talasemias, disminución en la síntesis de las beta globinas, las beta talasemias. Y estos son dentro del marco que habíamos visto al inicio con la clasificación fisiopatológica
extracorpusculares, porque son intrínsecos de la célula hematopoyética. Entonces, ¿cuál es el problema? Que este exceso en las cadenas, por ejemplo, en la alfa, entonces hay un exceso de beta porque el beta no tiene problema, y la hipoxia está diciendo que hay la eritropoyetina, entonces el cerebro sintetiza, ¿verdad? Entonces hay mucha beta. Entonces no solamente es la falta de alfa, sino el exceso de beta. ¿Okay? Y lo mismo al revés, para la beta-talasemia. En los dos casos se van a formar los hemicrones. Hemicrones no es más que hemoglobina desnaturalizada, que precipita. Ya dijimos que son menos solubles, precipitan. Y forman estos cuerpos de inclusión. Eso es característico. Cuerpos de inclusión que, por ejemplo, en la enfermedad de la hemoglobina H, que es un tipo de alfa-talasemia, ¿cuántos genes para la alfa-hemoglobina H? Okay. Entonces hay 4, ¿verdad? Y si fallan, estamos muertos. Si fallan, tenemos hemoglobina de paz y tenemos muerte en útero. Pero si hay 3, entonces tenemos enfermedad de la hemoglobina H. ¿Okay? Bueno, compatible sí con la vida, pero tenemos que tener en cuenta que esos tetrámeros de cadenas beta son precipitados. Entonces, en cuerpos de inclusión, como en la hemoglobina H, que son tetrámeros de cadena beta, en cuerpos de Heinz, que también se ve en las deficiencias de glucosa 6-fatores deshidrogenasa, se produce hemólisis, y bueno, y estos son, entonces, pues, sensados por el vaso, fagocitados. Y los cuerpos de Howard-Joy que tienen ADN. O sea, eso de una inclusión y ¿Cómo? esas 3 cosas son consecuencias De los hemicrones. Ahora bien, los hemicrones, o sea, formaron estos cuerpitos, ok, chévere, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente, que esos señores hemicrones, HMC, ¿verdad? Van y se pegan con la banda 3 del citoesqueleto negro. Se pegan aquí a la banda 3. La banda 3 es una de las proteínas mayoritarias. Entonces, se pega aquí y eso lanza una señal para que esta tirosina, esta enzima, fosforile aquí a unos residuos en la banda 3. Y eso hace que se agreguen, se formen unos agregados del complejo, ¿cómo se llama? Hemicrón, banda 3, que va a hacer que se desestabilice la membrana y empiece a lanzar microvesículas. Recuerdan que les dije en inflamación, vimos cómo las microvesículas también forman parte de los mecanismos patogénicos y que pueden diseminar el problema. Porque esa microvesícula tiene factores de crecimiento, tiene receptores, tiene una cantidad de cosas que van a llegar a otro lugar. Y esa liberación de micropartículas o microvesículas, bueno, puede ser fagocitada, porque además eso va a ser reconocido rápidamente por el sistema, tanto innato con complemento, como, ¿cómo se llama? Inmunoglobulina. Opsonizado y eliminado. Pero esa cantidad de microvesículas, de micropartículas, se asocia a
¿Estamos claros aquí? En el mecanismo patogénico de las micropartículas o microvesículas, como quieran. Entonces, la talasemia, ¿cuántos genes de la beta hay? Entonces, en la beta-talasemia, ¿verdad? Fallan las cadenas beta, tengo un exceso de alfa. Cuando no hay síntesis de beta, lo llamamos talasemia madura. Por eso aquí tiene un 0,0. Aumenta la hemoglobina fetal y aumenta la hemoglobina A2, que es alfa con beta. Pero este exceso de cadenas alfa, que es como ya vimos, forman hemicrones, pero estos hemicrones no están en la circulation, están en médula ósea. El asunto está pasando tanto en médula ósea como en la circulación. Los que logran salir saldrán con sus hemicrones y sus cuerpos de inclusión. Pero si es muy tóxico, y en particular las alfa son muy tóxicas para el proeritroblasto y conducen a apoptosis, a muerte intramedular, más que la alfa-talasemia. La alfa-talasemia tiene más, ¿cómo se llama? Eritropoyetina eficaz que la alfa. Porque las betas son más. Ok, entonces estos son muy tóxicos para el eritroblasto y EI es eritropoyetina eficaz. Y los heterocigotos, bueno, prácticamente no tienen problema. Y por la vida prácticamente sin problema. Esta gente está ¿cómo se llama? Está puro, está sometida a transfusión. Está destinada a la transfusión subararia. A menos de que ya lo solucionemos con CRISPR. Pero bueno, todavía no estamos allí. Ya hay un protocolo, no solamente para drepanocitosis, sino también para beta-talasemia con CRISPR-Cas9. No, las microvesículas se producen y hay muchas otras. No, están ocurriendo. Acuérdense que la médula ósea y la falta no va a decir, no, yo me voy a precipitar en circulación. No, comienza en médula ósea. Sin embargo, hay algunas células que logran salir de médula ósea, ¿verdad? Entonces la van a ver en circulación y va a ser recogido por el vaso. Ok, pero está ocurriendo desde médula ósea. Y de hecho, lo que pasa es que las alfa son más tóxicas que las betas para el proeritroblasto y conducen a mayor apoptosis dentro de la médula ósea. Exacto, por eso tienes eritropoyetina eficaz, pero en la alfa también hay ineficaz. Siempre que no se termine la maduración, eso es ineficaz. Entonces, entonces fíjense, aquí es un problema, es bien fregado el manejo de estos pacientes, porque la hipoxia es enorme, ¿verdad? Entonces, y el riñón está respondiendo, y las células hematopoyéticas en médula ósea están respondiendo bien a la eritropoyetina, cosa que no pasaba en las enfermedades crónicas. Recuerden que con el viaje de citocina no respondían bien los progenitores a la eritropoyetina. Aquí no, aquí hay una buena respuesta, una fuerte respuesta en la eritropoyetina. La eritropoyesis aumenta de 10 a 30 veces lo normal. Entonces está sobrecargado el individuo adulto, porque tiene que recibir su transfusión y va a estar sobrecargado el día. Tiene eritropoyetina efectiva, lo cual aumenta también el hierro lábil o
contenido de hierro en médula ósea. La médula ósea se hiperplasia, hay hiperplasia eritroide, los reticulocitos aumentan, pero aquí hay un gran problema que es la sobrecarga de hierro, las deformidades óseas y la deposición de hierro en órganos endocrinos como el hígado y el corazón. Entonces, ¿cómo se explica si nuestro sistema tiene mecanismos de regulación de la entrada de hierro al organismo? ¿Cuáles son? Una proteína que regula la entrada y la salida de hierro. Exidina, ¿verdad? Porque exidina tiene la capacidad de degradar la ferroportina, ¿correcto? Como lo vimos en las enfermedades crónicas, en la línea de inflamación. Mucha inflamación, mucho IL-6, mucha exidina le tranca las puertas y se queda el hierro en los macrófagos, ¿correcto? Bien. Entonces, si tú me dices, bueno, pero si tienes deficiencia de hierro, ¿cómo está tu exidina? ¿Ah? Baja, ¿verdad? Baja para que el intestino agarre todo el hierro que requiere. Entonces, aquí la exidina también está baja. Pero no porque esté juntada, sino porque la tal respuesta a la hipoxia, la demanda, regula negativamente la expresión de exidina, que debería estar aumentada para que no entre tanto hierro, ¿verdad? Porque el problema ahí es el hierro, el exceso de hierro, la sobrecarga de hierro, y además que tiene que hacer transfusiones, bueno, algunos cada semana, en fin, cada uno tendrá su protocolo, pero tenemos este problema, tenemos baja exidina y aumentada la absorción de hierro cuando estoy sobrecargado de hierro. Y eso va a afectar, obviamente, el resto de los órganos. Entonces, tenemos exceso de cadenas alfa que precipitan en médula ósea, pero también extravascular. Eritropoyesis efectiva, pero también hemólisis extramedular, extravascular. Estas líneas no son muy buenas para transportar oxígeno y entonces me van a condicionar una cierta hipoxia que va a estimular focos hematopoyéticos extramedulares. Entonces me voy de la médula ósea a otros sitios para producir eritropoyesis. Por supuesto que el vaso aumenta y esto, como hay una expansión de la médula para producir más, eso conduce a deformidades óseas. La hemoglobina sigue baja a pesar de que todo esto, el organismo está haciendo todo lo posible para que entre. Entonces hay más hierro que las globinas, no se puede ensamblar la hemoglobina. Y entonces ese hierro libre que hace. Vamos a ver, entonces fíjense, en general, estos mecanismos van a estar pasando en todas estas condiciones que son hemolíticas. Tienen oxidación parcial de la proteína, mucho hierro, oxidación, y todas estas son proteínas del citoesqueleto. Se afecta la estabilidad del citoesqueleto, obviamente. El glóbulo rojo se deshidrata, concentra calcio y afecta la deformabilidad. Y los estromos, esa alfa-globina oxidada, como ya vimos, es capaz de unirse a la banda 3, salir como micropartículas o microvesículas y además ser opsonizados por complemento o por IgG o por anticuerpos. Y aquí viene el tema de
el hierro, ¿ves? Porque entonces tengo mucha disminución de las cadenas beta, disminución de las globinas, pero el ELEM está en exceso. Como hay mucho en libre que no tiene globina, aquí con quien coordinarse, ¿verdad? Entonces se inhibe la síntesis de más protoporfirina, pero aumenta el hierro mitocondrial, porque ¿dónde se sintetiza la hemoglobina? El primer paso de la síntesis del ELEM, ¿dónde es? En la mitocondria, ¿correcto? Comienza la mitocondria, sale el citosol y regresa a la mitocondria, para después salir como hemoglobina. Ok, entonces por supuesto este aumento de hierro mitocondrial altera la producción de ATP, genera cuerpos de inclusión, aumenta la peroxidación de lípidos, la permeabilidad y todo lo que acabamos de mencionar en relación a la oxidación de las globinas en las micropartículas. Entonces, por supuesto que el HCM y el BCM están disminuidos, hay anisocitosis, que son diferencias pues, en el tamaño, y poliquilocitosis, que son diferencias en la forma. Y muy poco de hierro que uno pudiera suministrar marcado para ver si se incorpora o no, que solamente un 15% más o menos se incorpora al glóbulo. Y para verlos un poquitico más en detalle, entonces, tenemos el normal con sus celulitas, sus eritrocitos normal, su hemoglobina A, eritropoyesis normal. Pero hay una reducción en la síntesis de beta-globina con un exceso relativo de alfa que conduce a la beta-talasemia, ya dijimos que eran tóxicos al eritroblasto, expansión de la médula ósea, buena respuesta a eritropoyetina y exidina baja y aumento de la absorción de hierro, lo cual conduce a sobrecargar corazón e hígado. Esto, por supuesto, conduce a anemia. Algunos de estos van a ser destruidos en el vaso y la transfusión complica aún más, porque aumenta entonces la eritropoyetina y aumenta entonces la expansión de la médula en su capacidad para seguir produciendo eritropoyesis. Fíjense que estos pacientes con la beta mayor, tienen transfusión de por vida y hasta hay que ponerle 3 unidades de sangre cada 3 semanas. La cosa no está. Una de las, aunque no es para hablar de farmacología, pero una de las terapias paralelas es la quelación del hierro, ¿verdad? Otro es un medicamento que protege a GATA1 y hace que madure, que progrese la maduración del proeritroblasto, y la tercera es vamos para allá. Arriba y abajo. ¿A ver? Ok, entonces en la alfa. Degrada a la cloroformina. Y la cloroformina está fuera de esa línea de diferenciación. Para que se monte el nombre correcto. ¿Viste? El lenguaje coloquial sirve. Entonces,
Bien, avanzamos. Ah, no, esto es grande, esto es grande. Ok, con la alfa. Los que tienen alfa talasemia, como dijimos, son 4 genes. ¿Verdad? Si le falla uno, no es todo. Realmente portadores sí. Por eso también, eso traigo a colación el tema de las mutaciones. Porque no es que mutación mala. Las mutaciones, podemos tener muchas mutaciones que sean silentes. Las tiene, pero no te dan ningún síntoma. Mutaciones que sean realmente conducentes a patología y mutaciones evolutivas. O sea, nosotros somos producto de las mutaciones. Si no estuviéramos todavía entre las ramas, somos el producto de las mutaciones con la interacción con el ambiente, obviamente. Entonces, en la alfa-talasemia, aquí está mucho más fácil, se confunde con un déficit de hierro. Aquí está muy pendiente de caracterizar tu anemia. Si tienes dudas, una electroforesis, porque ahí ves qué tipo de hemoglobina es. Bien, entonces aquí tenemos disminución de la A, aumento de la H, aumento de la fetal y aumento de la A2. Ajá. Entonces, si se pierden los 4 genes, o sea, de lesión, realmente, ausencia de esos 4 genes, no hay síntesis de alfa, hay muerte intrauterina o coma. ¿Por qué? ¿Por qué será? Ya ves cómo sigue con la vida, pero ¿por qué? Ajá. ¿Y qué problema tiene esta hemoglobina baja? Porque piense que el feto crece como los fetos. Claro, el feto crece como hasta los 7 meses, ayudado por la hemoglobina fetal, y que cuando vean obstetricia, ya lo vieron, la relación placenta, bebé, placenta, madre, el bebé realmente se extrae el oxígeno. Por eso la hemoglobina. Claro. Alta afinidad de oxígeno. Y a medida que ese feto va creciendo, pues la demanda aumenta. Ya está. Si tienes pura gamma, no tienes capacidad de resolver la hipoxia tisular. Pero fíjate que el bebé crece hasta los 7 meses. Y hay muerte en útero a los 7 meses. Y a veces nacen, pero mueren. Entonces, esto es incompatible con la vida. La pérdida de los 4 genes que codifican para algo. Si hay 3 genes que se perdieron, entonces tenemos la hemoglobina, tenemos un tetrámero de beta. Los tetrámeros de beta son más estables que los tetrámeros de alfa, que se disocian rápidamente. Por eso precipitan y son más tóxicos para el proestrogramo. Pero los de beta son más estables, pero son muy ineficaces en el transporte oxígeno. Y también precipita en los eritrocitos circulantes. O sea, aquí es un poquito mayor la hemólisis extramedular que intramedular. De nuevo, estos tetrómeros de beta-globina precipitan, forman los cuerpos de infusión, perturbando el flujo cuando llegan al vaso y a la membrana del eritrocito, se unen a la, ya vimos en la microvesícula, se unen a la banda 3, opsonización, el mismo mecanismo. Opsonización por complemento o por inmunoglobulina. Y como insisto, la eritropoiesis inefectiva es moderada.
Además, debemos también saber que también está ocurriendo esto, como también esto ocurre en drepanocitosis, como también en la alfa-talasemia, daño a la membrana, flip-flop de los fosfolípidos, exposición de fosfatidilcerina, carga de hierro, carga negativa. Eso estimula la trombina, que activa el endotelio, agregación plaquetaria, disminuye las proteínas C y S. ¿Quiénes son las proteínas C y S? Exactamente. Muy bien, fisiología. Correcto. Entonces, y además el endotelio está activo. Y si el endotelio está activo, ¿qué significa? Activo. ¿Qué significa que haya activación endotelial? Y las moléculas de adhesión se expresan moléculas de adhesión que son invisibles, que normalmente tienen que estar como cenar de filtro. Listo. Oiga, pero ahora no. Estimula la adhesión. Entonces, aquí en este cuadrito tenemos talasemia mayor, ¿ves? Requieren transfusión. Y el defecto puede ser en la transcripción, en el procesamiento, en la traducción, ausencia parcial, completa del gen que codifica para la beta-globina. El rasgo talasémico es prácticamente asintomático. En la alfa-talasemia, la hemoglobina de Barnes, que es fatal en el útero, la hemoglobina H, que conduce a una anemia moderada, y el rasgo talasémico, de talasémico alfa, quiero decir, y el silente, en donde falla uno de los genes que codifican. Aquí están los 4 gencitos de la alfa-talasemia, de la alfa-globina, y aquí tenemos la enfermedad por hemoglobina H. Y estas globinas en exceso van a precipitar en los eritrocitos circulantes. En exceso hablo de las beta, ¿verdad? Porque estamos hablando aquí de las alfa-talasemias. Entonces el exceso es beta. Y esta es la famosa hemoglobina H. La famosa hemoglobina H, fíjense que la expresión de las cadenas alfa en esta condición es menor de un 30%. Es poquita hemoglobina A2 funcional. A funcional. Y si no, estos monómeros se agrupan y forman este tetrámero que precipita en los glóbulos rojos circulantes. De nuevo, ¿ves? El mismo mecanismo. Ya que si no se saben eso, yo por repetición. Lo mismo en la enfermedad de Alzheimer. Ok, ¿qué más quiero decir yo aquí? Bueno, fíjense que puede las mutaciones en la alfa-globina puede estar en uno de los genes, en el HBA1 o en el HBA2 o en ambos y ser mutaciones distintas. O sea, no es tan sencillo el tema de cuál es la mutación. Por eso no vamos a estudiar las mutaciones, no saldríamos jamás. Sino los efectos, lo que condicionan esas mutaciones en el sistema hematopoyético. Y si son en los 2 genes, por ejemplo, son heterocigosis compuestas, que son 2 mutaciones distintas, o puede ser la misma mutación. Y aquí, simplemente para que tengan como ilustrado los distintos puntos donde se puede estar afectando por la mutación. Entonces, aquí tenemos que hay que verlo con lupa. Porque aquí está, tipo de mutación que afecte el procesamiento del mensajero, la traducción del mensajero o el procesamiento post-traduccional del mensajero. Estas son distintas mutaciones
que no implican de lesión, porque de lesión es que todo el gen se perdió. ¿Okay? Entonces son mutaciones. También puede haber de lesión, obviamente, cuando hay ausencia completa, como en la hemoglobina del padre, que no hay ni un ni una. Entonces aquí simplemente para que tengan el defecto, que obviamente yo no se los voy a preguntar, a mí lo que me interesa es que tengan el concepto claro del mecanismo patogénico resultante del déficit de la síntesis de una de las cadenas de la hemoglobina. Aquí está, bueno, bien. Y nosotros tenemos que tener, como dicen en el llano operado, porque tenemos muchos drepanocytíticos, tenemos muchos talasémicos y tenemos mixtos, que es aún peor. Claro, la talasemia y la drepanocitosis, oye, no todo puede ser malo, nos protegen de la malaria. Y digamos que eso explica por qué se conservó la mutación a través del tiempo, porque la gente no se moría, pues los en el Serrano, en África, no se morían a pesar de estar expuestos a patologías tan graves como la infección por malaria. ¿Cuál es la frecuencia? Aquí déjame ver acá. Fíjate. La doctora Arens, Anabel Arens, que creo que probablemente van a tener su laboratorio por ahí, ella estudia las hemoglobinopatías en Venezuela, este trabajo es de ella. Claro que es viejo, pero la mayoría es portadores de parásitos. Pero fíjate, ahí, aquí donde están los talasémicos, 14% de estos pacientes que se cuidan. Entonces sí es considerable. De hecho, lamentablemente la mamá de Virginia Plaza, que trabaja en el departamento de información, whatever, de CAM, su madre falleció recientemente y era de entonces, si el problema no está en las proteínas que conforman la hemoglobina, alfa o la hemoglobina, el problema puede estar en la membrana del eritrocito. Eso se llama membranopatía. Es como la talasemia es hemoglobinopatía. Ok, entonces aquí uno tiene que simplemente recordar quiénes son las proteínas constituyentes de la membrana del eritrocito, la banda 3, que la hemos referido varias veces, la glicoforina, la pectina, actina, antina, proteína 4.1, 4.2. Cualquier alteración, un defecto que sea vertical o un defecto que afecte de forma horizontal va a conducir a que haya un flip-flop de fosfolípido, exposición de fosfatidilcitrina y reconocimiento por anticuerpos. Niño, pase. Entonces, estos defectos que también los llamamos intracorpusculares, son intrínsecos al eritrocito, van a conducir a disminución de la vida media, alteración en la deformabilidad. Recuerden que el eritrocito tiene que viajar
por todo el circuito sanguíneo, ¿correcto? Y hay sitios que no son muy, el vaso, la circulación en el vaso es tortuosa. Tortuoso, a ver, tortuoso, largo, tortuoso, pero muy tortuoso. Y eso necesita sus propiedades reológicas. ¿Qué es eso? Sus propiedades, las propiedades reológicas del electrocito. Flexible en ese medio y viscoso de paso, ¿verdad? Entonces, necesita deformarse. Y se altera porque tiene sus proteínas del citoesqueleto, la mentana y el citoesqueleto afectadas. Eso conduce a enfermedades que son autosómico-dominantes, como la heterocitosis hereditaria, eritrocitosis, estomacitosis, pilocoiquilocitosis, etc. Fíjense que lo importante que es el tema de la interacción entre las proteínas. Si falta una de ellas, entonces la interacción entre estas proteínas, anquilina, banda 3, CD47 y la espectrina, se afecta y eso conduce a malformación de la membrana eritrocitaria, lo que conlleva de nuevo a, cuando pase por el vaso, sea mordidas por el vaso y salen, pero salen cada vez, por ejemplo, en la ferocitosis salen cada vez más pequeños. Y aquí tienen una muestra, si bien por falla de dímero, espectrina anquilina, o bien por falla de la interacción banda 3 proteína 4,2, se forman las microvesículas, que ya las conocemos, ¿verdad? Las microvesículas se forman, cuando pasan, performan el ferocito, y cuando pasa por el vaso va a estar ocurriendo esto, lo que conocemos como eritrocitos mordidos. Y cada vez se va haciendo más pequeño, una microesfera. ¿Estamos? Bien. Si la membrana está bien, perfecta, puede ser entonces que el metabolismo esté fallando. Y como yo les había dicho, pues el eritrocito, el eritroblasto, después de su maduración, que ya pasó por todos sus pasos, ¿verdad? Sale con su cosa lista, la puesta haciendo proteína. ¿No tiene cómo? Entonces, bueno, sin embargo, sí podemos decir que si hay algo de RNA mensajero se podría sintetizar algo, si todavía existe el ribosoma, ¿verdad? Pero estos defectos en el metabolismo o al menos extraemos solamente 12. Hay muchos otros, pero vamos a ver 12 los más frecuentes, que son un defecto en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que ya se la conocen de memoria, ¿verdad? Enfermedad granulomatosa. Y acá, ese jovencito, ¿se va? Vaya, bueno. ¿Y ya qué? ¿Cuánto es? Ok. No, pero vamos a terminar. Y glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o piruvato-quinasa. En cualquiera de los dos casos, ¿dónde está la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? En este paso. Y van a faltar todos estos equivalentes reductores. Y recuerden que contiene el grupo de hierro. Y ese hierro está metido ¿dónde? ¿En qué ambiente? Lleno de oxígeno, ¿verdad? Y el oxígeno oxida, correcto. Entonces, ese hierro es susceptible a oxidación y eso ocurre. Pero tenemos
a la metahemoglobina reductasa que voy a andar por aquí. Aquí está. ¿Qué pasa? Cuando se oxida, pasa de nuevo a ferroso. Y como vimos en las primeras partes de la hemoglobinopatía que afectan la estructura, hay algunas mutaciones que afectan a la actividad de la metahemoglobina reductasa y entonces no aumenta la metahemoglobina. ¿Qué es metahemoglobina? Ajá. Y hemoglobina reducida cuando tiene otra agente que no es oxígeno. Se llama reducida. Entonces son dos cosas distintas. Exacto, puede haber una mutación que no la hace que no trabaje bien, y fíjense que esta condición es autosómica dominante y también puede ser recesiva dependiendo. Si no hay piruvato quinasa, ¿qué va a fallar? La unidad de pH está arriba. Si no hay piruvato quinasa, ¿dónde está piruvato quinasa? Después de piruvato quinasa no se genera piruvato, pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que permite este paso? Señores, ATP, no va a haber ATP, muerte hemólica. Hay condiciones, por ejemplo, los individuos que son, aquí está. Los individuos que son deficientes en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y ya la acabamos de ver, son muy susceptibles al estrés oxidativo. Falla esto, aumenta la metahemoglobina a causa de agentes oxidantes. Y no pueden comer lo que se llama el favismo, no pueden comer habas, porque las habas tienen una gran cantidad de glucósidos, y estos glucósidos son oxidantes y aumentan la metahemoglobina. Entonces, esto es muy facilito porque tienes este paso trancado, no tienes todos estos equivalentes para mantener un estado redox adecuado, y los desencadenantes pueden ser fármacos, antifármacos, alimentos. Si no, este individuo pasa sin muchos trastornos. No es riesgo de la vida. Pasa sin muchos trastornos, pero hay que tener en cuenta que puede hacer hemosis. Dígame. Pero la relación puede causar esa... No sé. Sí. Si tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la frecuencia no es tan alta. Hasta donde sé, no lo he revisado últimamente. No lo he revisado. Y ahora, si el problema, acabamos de revisar los eventos intracorpusculares, pero si el problema es de afuera, es extracorpuscular, como por ejemplo la infección por malaria, en donde conduce a hemólisis, a activación del endotelio, exposición de moléculas de adhesión, y por supuesto riesgo a trombosis. Por supuesto que va a tener riesgo, anemia hemolítica, con riesgo de trombosis. Y lo mismo estaría ocurriendo en el caso de, ya terminamos, en el caso de las anemias hemolíticas autoinmunes. Ya
insistimos en esto, fíjense que aquí está otra vez como micropartículas, ¿ves? Y ya este mecanismo se lo saben, ¿correcto? Si no, no avanzo. Y los traigo mañana, juro. Entonces, hemólisis inducida por drogas, que tampoco se los... O sea, necesitan estar conscientes de eso. Otra condición que me va a disminuir la producción o aumentar la eliminación son las hemorragias. Obviamente, bien agudas o crónicas. Y insisto en individuos que tienen úlceras, pólipos, tumores o menstruación abundante. Hay que estar pendiente de eso. Entonces, en resumen, las causas del aumento en la hemólisis son intracorpusculares, un problema cualitativo porque la estructura de la proteína no está bien, un problema cuantitativo porque no se sintetiza de forma adecuada, un problema de membrana o de enzima, y extracorpuscular, inmunes, drogas o tóxicos. Entonces, así tienen su cuadrito. Véndese a su cuadrito, porque su cuadrito es muy facilito, ¿eh? Ya tienes allí chata, ubicado tus cosas, y si las tienes conscientes ya sabes por dónde va el mecanismo. Por supuesto que esto ya ustedes se lo saben, que son los mecanismos compensadores de la anemia, y la anemia es una enfermedad, entonces. De todas las causas que pueden conducir. Entonces, se va a compensar de forma cardiovascular, va a disminuir la actividad de la hemoglobina por el oxígeno para aportar oxígeno a los tejidos, y en la periferia va a haber disminución de la viscosidad, aumento de la velocidad de circulación y disminución de la resistencia periférica. Y aquí les regalo los índices hematimétricos, que ustedes nunca se lo saben: volumen particular medio, HCM, para que los tengan. Y se los monto de hoy a mañana y algunas referencias. No, si está grabando.